Así como la semana pasada hemos estado hablando del purgatorio, el día de hoy vamos a meditar sobre la doctrina de la transubstanciación, así se llama, la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué cosa es la doctrina de la transubstanciación? Según las enseñanzas de la Iglesia Católica, la doctrina se basa en lo siguiente. Se refiere a la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esto significa que es un acontecimiento milagroso lo que cree esta doctrina, en donde el pan se convierte verdaderamente en la carne de Cristo y el vino se convierte verdaderamente en la sangre de Cristo. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia, ¿no? Tenemos muchas doctrinas, nosotros conocemos doctrinas como la del purgatorio que ya la hemos analizado, y ahora ustedes van a escuchar lo que enseña la Biblia y en función a esto ustedes van a tomar una postura, ¿no? Voy a empezar diciendo que Dios en su palabra nos manda a escudriñar las escrituras. Posteriormente voy a decir en qué pasaje nos insta a esto. Nos pone muchos ejemplos en la Biblia como Jesús les dice a los judíos: ustedes se equivocan porque no entendieron lo que las escrituras trataron de decirles. Vamos al libro de Mateo 15, 1, dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, dice Jesús, cualquiera que diga a su padre o madre, esto es lo que dicen, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre ni a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y Jesús les llama hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Las religiones tienden a usar los pasajes a su conveniencia, pero Dios, no nos olvidemos, conoce el corazón, escudriña el corazón. Dios en la Biblia nos demanda a meditar y nos demanda también a reflexionar y entender cuál es el fondo del asunto cuando Dios nos habla a través de su palabra. Quiere mostrarnos en su palabra siempre que no prestemos atención a lo superficial, sino a lo profundo, al fondo del asunto, y entender el contexto para poder recibir el mensaje sustancial. Vamos al libro de Juan capítulo 5 versículo 37, dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, o sea Jesucristo, vosotros no creéis. Ahí dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Acá Jesucristo dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las escrituras hablan de Cristo. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida, concluye Jesús. El libro de Juan
capítulo 5, versículo 5 dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, ojo, era día de reposo aquel día. Entonces los judíos de nuevo dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu camilla. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también porque decía que Dios era su padre y se hacía igual a Dios, ¿verdad? Acá nosotros podemos ver cómo utilizan la palabra para justificar su religiosidad, porque decía que tú no puedes curar en día de reposo, tú no puedes hacer algo, una determinada cosa porque era día de reposo, ¿no? Pero en realidad tenían una mentalidad hipócrita, porque seguían una tradición de manera religiosa. Y hay otro pasaje acá muy interesante, que dice así: y llamando así a la multitud os dijo, y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda persona que enseñe una doctrina diferente va a ser desarraigada. Toda persona que no hable conforme a la sana doctrina que Jesús ha dejado en su palabra será desarraigada. Todo aquel que vaya en contra de la mansa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo va a ser desarraigada. Y Jesucristo dice: déjalos o dejadlos, son ciegos guiando a otros ciegos. Si el ciego guiare al ciego, dice Jesús, ambos caerán en un hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esas parábolas, Jesús, nosotros no entendemos. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Dice Jesús. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, esto no contamina al hombre. Acá los judíos, los fariseos, le estaban diciendo, le estaban llamando la atención, porque los discípulos de Jesús habían comido sin lavarse las manos, ¿no? Volviendo al tema de la transubstanciación, que es la hostia, es el pan, que utilizan los católicos para la Santa Cena. Hay un pasaje que es muy conocido, ¿no? Y para que ustedes saquen sus propias conclusiones, dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, lo dice el libro de Juan 6:55. Pero nosotros tenemos que examinar de qué forma Jesús se expresaba, ¿no? Más adelante voy a dar una serie de pasajes para que ustedes entiendan cómo Jesús nos hablaba siempre simbólicamente. El registro mismo de la historia, ya pasando al tema de la historia, de la misma Iglesia Católica, nos hablaba que desde antes de 200 años después de Cristo, la Iglesia consideraba el pan y el vino como símbolos, ¿no? Por tanto, la primera pista histórica de la transubstanciación ocurre más o menos en el siglo IV. Obviamente, la palabra de Jesús, esto es mi cuerpo, debe ser tomado simbólicamente, ya que se inscribe en una larga lista de declaraciones simbólicas. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo
capítulo 6, perdón, versículo 41 dice así: yo soy el pan que descendió del cielo. Si lo tomamos de manera literal, no vamos a creer que Jesucristo es un pan, ¿verdad? O el libro de Juan 15:5 que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. No vamos a creer que Jesús es realmente una vid, ¿no? Lo estaba hablando de manera simbólica. O el libro de Juan 10:7 que dice así: yo soy la puerta. Dice Jesús: yo soy la puerta. Nunca vamos a creer, obviamente, porque en el contexto de todo el texto entendemos que él se refería a la puerta del cielo, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas, dice. Jesús no es una puerta, pues, ¿no? Aunque mismo Jesús diga: yo soy una puerta, yo soy la puerta, ¿no? O también diga: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Tampoco es así. O que en Mateo 5 Jesús diga: ustedes son la sal del mundo. Nosotros no somos la sal, ¿no? Somos creación de Dios, somos hijos de Dios, ¿no? O vosotros sois la luz del mundo. Para que ustedes entiendan que Jesús hablaba simbólicamente, ¿no? ¿Cuáles son los efectos negativos de creer en esta doctrina, ¿no? Creer que Jesucristo está en nosotros cuando comulgamos, vamos a ponerlo de esta forma, fomenta algo material, ¿no? Fomenta un rito. En realidad esto es un rito, dejando de lado la promesa del mismo Jesús, que afirma que Él estará con nosotros y tendrá comunión con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Siempre me acuerdo de López Aliaga, que vi una entrevista cuando estaba postulando, que decía que todos los días comulga, ¿no? Bueno, para él comulgar es una práctica religiosa que proviene de la ignorancia, en realidad, de lo que dicen las Santas Escrituras, ¿no? Creen que comulgando se van a acercar más a Dios, ¿no? Ahora, nosotros, al tener una regeneración en Cristo Jesús, al haber nacido en Cristo Jesús, nosotros tenemos un acceso directo a Dios, ¿no? En cualquier momento, al orar, nuestro intermediario es Jesucristo, y con Él podemos vivir una comunión plena todos los días de nuestra vida, a toda hora. Cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, coman el pan y beban el vino, lo dijo de manera simbólica. Este es mi cuerpo, dijo Jesús. Sin embargo, nosotros ya hemos visto cómo de manera simbólica Él se expresa, ¿no? En sí, la cena del Señor, esa ordenanza que Jesús nos dio, nos une como iglesia y como hermanos, ¿no? Ustedes decidirán si estos versículos son simbólicos o son literales. La finalidad es que ustedes también investiguen y ustedes mismos con sus ojos noten la voz de Dios que habla a sus mentes a través de la palabra. Asegúrate de estar haciendo lo que Jesús enseña en su palabra. Nosotros todos vamos a rendir cuentas a Dios y Él nos preguntará si obedecimos su palabra y si, como dice Juan en el capítulo 3, si realmente hemos nacido de nuevo. Para concluir, quiero finalizar con el libro de Juan capítulo 5, versículo 21, que dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y más adelante en el 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. He querido tomar esto de la transubstanciación porque incluso dentro del pueblo católico, muchos católicos creen
que cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, o como recordación mía, no se imaginan que la doctrina atrás de este rito, la doctrina dice que literalmente Jesús está allí. Como Jesús mismo nos enseña, y dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Como restando la importancia a la forma, a lo material, y se queda Jesús en el fondo. Jesucristo está en todas partes y está en aquellos hombres que se humillan, que se arrepienten, que ponen su confianza en Él y que cambian su vida mediante el arrepentimiento y la fe en la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. El libro de Juan 3:16 resume por excelencia el Evangelio y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sean salvos a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque aquel que hace lo malo aborrece la luz aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es, mi querido amigo, es importante conocer un poquito más de las doctrinas que están presentes en nuestras vidas para que genere, aunque sea un poco de curiosidad, y ustedes se acerquen a la Escritura y puedan con sus propios ojos experimentar lo hermoso que es Dios y su mensaje. Muchas gracias, que tengan un muy bonito día.